Después de 20 años de un matrimonio sin amor, inesperadamente tuve una segunda oportunidad cuando renací. Me encontré en medio de un divorcio con Jack. La razón fue que, en secreto, trajo a su exnovia Jana Monroe a la empresa y la ascendió al puesto de directora financiera sin seguir ningún procedimiento estándar, lo que causó la discusión más intensa que jamás habíamos tenido. Después de que se fuera furioso, corrí directamente al hospital e interrumpí el embarazo. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi el calendario de pared familiar y me di cuenta de que había vuelto a 1988, con la cabeza todavía pesada y dolorida. Salí tambaleándome del dormitorio. La sala de estar estaba llena del abrumador olor a cigarrillos. Jack estaba encorvado perezosamente en el sofá, con sus largas piernas descansando sobre la mesa de café, fumando un cigarrillo tras otro, mientras el humo se enroscaba entre sus dedos. Tal vez era la sensibilidad del embarazo o simplemente estar harta del mismo olor durante años, pero de repente sentí náuseas. Jack giró la cabeza para mirarme, luego se levantó lentamente y caminó hacia mí. Sus rasgos afilados estaban tan definidos como siempre, pero nunca apagó el cigarrillo que tenía en la mano. Vomité hasta que no quedó nada más que bilis, me enjuagué la boca y miré hacia arriba en el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada era joven, tan joven que por un momento quedé aturdida. Era la época más calurosa del año en Cantón, el balcón era sofocante, sin brisa. Jack se apoyó perezosamente contra la barandilla, luciendo completamente despreocupado, exudando un aire de indiferencia. Tomé una respiración profunda y hablé con calma. Jack, vamos a divorciarnos. Mañana por la mañana a las 10, finalicémoslo en la oficina de asuntos civiles. No tiene sentido torturarnos más. Sin darle la oportunidad de hablar, bajé la vista y continué. Sé que no pasa nada entre tú y Jana Monroe, pero realmente no quiero seguir discutiendo sobre ella. Me niego a desperdiciar las próximas décadas de mi vida en ti, porque simplemente no vales la pena. Al ver que Jack permanecía en silencio, lo miré y añadí deliberadamente, despacio, iré al hospital esta tarde para ocuparme del bebé, separémonos pacíficamente. Una vez que nos divorciemos, puedes estar con quien quieras, Jana Monroe o cualquiera de las chicas de tu empresa, no me importa. Al escuchar esto, Jack finalmente reaccionó. Su mirada se oscureció mientras estudiaba mi rostro, aparentemente tratando de encontrar alguna pista sobre mi intención. Un momento después, apagó la ceniza de su cigarrillo y se burló con desdén, diciendo que me estaba haciendo la difícil y que eso no me quedaba. No me molesté en discutir con él y simplemente murmuré antes de agarrar mi bolso desgastado, lista para irme. Al ver que hablaba en serio, Jack de repente me agarró del brazo. Su rostro se retorció de irritación y dijo que dejara esa tontería, que sabía muy bien que Jenny y él eran inocentes, preguntándome si tenía idea de lo ridícula que me veía. Dijo que su madre estaba en una etapa crítica, que no tenía tiempo para mis pequeños juegos, y que además yo no tenía trabajo ni ahorros, y ahora hablaba de deshacerme de su hijo, preguntando de dónde sacaba el coraje. Hizo una pausa, como si algo se le acabara de ocurrir, y luego me miró con sospecha. Tiré de mi brazo libre y le di una bofetada en la cara. Con una sonrisa fría dije, Jack, ¿sabes lo que más odio de ti? Tu arrogancia y tus delirios. En mi vida pasada, Jack había repetido innumerables veces que él y Jana Monroe eran inocentes, pero yo siempre había tratado sus palabras como una broma. Sabía la verdad. Habían usado su supuesta amistad como tapadera para su constante ambigüedad, los susurros en la empresa, compartir accidentalmente una copa de vino, los toques físicos casuales. Disfrutaban de la emoción. Jack no era una excepción a los defectos inherentes de los hombres. Respiré hondo y dije con resolución que me divorciaría de él pasara lo que pasara y que tampoco me quedaría con el niño. Sabía que estaba siendo cruel con el bebé que crecía dentro de mí, pero no podía dejar que Jack me destruyera por segunda vez. En mi vida anterior me llevó casi 10 años darme cuenta de que Jack nunca me amó de verdad. Me persiguió y se casó conmigo por despecho porque Jana Monroe había elegido al hijo de su superior en lugar de él. Para vengarse de ella y de los supuestos amigos que se burlaron de él, puso sus ojos en mí. En ese entonces yo tenía 18 años, era hermosa y segura, perseguida por muchos, una belleza reconocida en la fábrica textil. También fui la primera chica de la fábrica en usar un vestido, zapatos de cuero de tacón alto y una permanente con ondas en cascada para trabajar. En ese entonces imaginé innumerables versiones de mi futuro, solo para que Jack las destruyera todas después de casarnos,
porque yo no era la mujer que él realmente quería, porque nunca hubo amor y nunca le importaron mis sentimientos. En ese momento no lo entendía. Todo lo que sabía era desahogar mi ansiedad rompiendo cosas y actuando histéricamente. No fue hasta que lo vi con Jana Monroe que todo se aclaró. En el momento en que Jenny se divorció, usó la excusa de la amistad para traerla a la empresa. Incluso alquiló en secreto el apartamento que nos había dado la fábrica textil como beneficio para ella. Llamarlo alquiler era ridículo. Nunca me dejó ver un solo recibo y la trataba con tanto cuidado como si tuviera miedo de ofenderla. Incluso cuando sus antojos de nicotina lo golpeaban, se contenía y se negaba a fumar cerca de ella. A medida que su empresa de construcción crecía y su riqueza se disparaba, comenzó a llevarla a eventos de alto nivel, presentándola a sus socios comerciales y amigos. Ninguno de ellos sabía que yo existía. Para ellos, Jana Monroe era la asistente más capaz de Jack. Incluso la noche en que me caí por las escaleras y desperté en esta segunda vida, Jack había estado con ella, ayudándola a expandir su red y preparándose para invertir en un negocio solo para ella. En el corazón de Jack, yo no era más que un marcador de posición, la madre de su hijo, la mujer que cocinaba sus comidas en casa. Jenny era la que estaba a su lado, la que realmente quería, su primer amor. Cuando lo enfrentaba, siempre decía cosas como "no entiendes", con una expresión llena de impaciencia y desdén, cerraba la puerta de golpe y se iba. ¿Es esto realmente necesario?, suspiraba pellizcando el puente de su nariz con evidente irritación. Loen, deberías sentirte afortunada de que te proporcione buena comida y una vida cómoda. No tienes que trabajar ni degradarte bebiendo con clientes. ¿Qué más quieres? Cuando estaba embarazada y sangraba por sobreesfuerzo, dejé mi trabajo en la fábrica textil bajo la persuasión de Jack y me convertí en ama de casa. Después de que naciera el bebé, estaba abrumada, apenas podía dormir, perdía mechones de cabello y luchaba por mantenerme al día con todo, pero para Jack todo era natural. A sus ojos yo era solo una gorrona perezosa que se quedaba en casa todo el día. Para todos los demás, él se pintó a sí mismo como el esposo perfecto. Loen se queda en casa y yo me encargo de todo afuera, vivo como un rey. Me menospreció, me hizo depender de él mientras, al mismo tiempo, elogiaba a Jana Monroe por sus habilidades profesionales e independencia. Volviendo al presente, enmascaré mis emociones y dije sarcásticamente que sí, tenía razón, no estaba satisfecha, y que por eso deberíamos finalizar el divorcio lo antes posible, para que pudiera ir a buscar a la mujercita que dependía de él de todo corazón. Jack, pensando que yo estaba celosa, sonrió y soltó una risa burlona, aflojándose el cuello, dijo con desdén que si estaba tan decidida a divorciarme, hiciera lo que quisiera, pero que no volviera arrastrándome con arrepentimientos. Se giró, usando la empresa como excusa para irse. Espera, dije fríamente antes de que se fuera, firma el acuerdo. Jack hizo una pausa y tomó los papeles del divorcio. Cuando los leyó, su rostro se congeló con incredulidad y su mirada oscura se volvió más fría con cada segundo. Apretando los dientes, escupió que yo era increíble. Sonreí ligeramente, al ver que Jack dudaba en firmar, me burlé con una sonrisa irónica, preguntándole qué pasaba, si no podía soportar dejarme ir. Que no me hiciera ilusiones, respondió con el orgullo claramente herido. Jack siempre fue dominante y odiaba perder prestigio, especialmente conmigo. Su duda no era por mí, sino por el bebé que llevaba. Impulsado por la ira, finalmente escribió su nombre en los papeles. Guardé cuidadosamente el acuerdo firmado en mi bolso y dije rotundamente: mañana por la mañana, 10 en punto, oficina de asuntos civiles. Antes de que pudiera terminar, la puerta se cerró de golpe detrás de él con un ruido ensordecedor. Ese sonido marcó la última partida de Jack como mi esposo y una clara señal de que lo había enfurecido por completo. Después del divorcio de Jana Monroe, ella se había insertado a la fuerza en nuestras vidas. Jack y yo habíamos peleado por eso innumerables veces, pero debido a la persuasión de los mayores y, más importante, al bebé que crecía dentro de mí, el divorcio nunca había sucedido. Jack sabía que no me atrevería a interrumpir el embarazo, así que siempre pensó que no tenía salida, pero esta vez fue diferente. Esta vez no iba a dejar que me destruyera otra vez. Solía pensar que lo amaba tanto que podía actuar sin restricciones, dándolo todo por sentado. Después de un simple almuerzo fui al hospital. Cuando salí, el niño en mi vientre se había ido. En mi vida anterior, porque Jack y yo tuvimos un matrimonio infeliz,
nuestro hijo había sido especialmente sensible. Cada vez que pensaba en el divorcio, Jack usaba el miedo para manipularlo, diciendo que ya no lo quería. Siempre cedí para protegerlo de salir lastimado, de quedar atrapado en el fuego cruzado. Ese error llevó a más y más, hasta que cuando finalmente vi a Jack por quien era demasiado mayor para dar marcha atrás. ¿Por qué debería dejar que alcanzara el éxito y luego hacerme a un lado, haciendo espacio para que él y Jana Monroe vivieran felices para siempre? Mientras no me divorciara de él, seguiría siendo la señora Carter sin amor, al menos tendría dinero y una vida cómoda, y mi hija seguiría siendo la única heredera de su riqueza. Pero ahora que me han dado una segunda oportunidad, he eliminado esa debilidad. Solo espero que ese niño encuentre una familia feliz en otra vida, con padres amorosos que no lo sometan a una vida de dolor. En ese momento, la economía del país estaba en auge y las oportunidades estaban en todas partes. Era hora de reducir mis pérdidas y convertirme de nuevo en la valiente Loan que solía ser. Tal vez para evitar verme, Jack no volvió a casa en toda la noche. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada en la oficina de asuntos civiles, lo llamé. Acababa de despertar y pude escuchar débilmente la risa juguetona de una mujer de fondo. Era la voz de Jana Monroe. «Lauren, ¿puedes dejar de hacer una escena?», dijo Jack con impaciencia, que había pasado toda la noche en vela firmando un gran contrato y que estaba exhausto. Al escuchar eso respiré hondo, con la voz llena de sarcasmo, y respondí que exhausto. ¿Qué diría más bien que estaba exhausto de la cama en la que había estado, verdad? El personal de la oficina de asuntos civiles intercambió miradas, claramente intrigado por el drama que estaban escuchando. Jack perdió la paciencia al otro extremo, soltó una risa fría y su voz goteaba veneno cuando dijo: «Lauren, no estás usando al niño en tu vientre para controlarme. ¿Crees que soportaré todo esto por el bebé, no? Ya te he dado suficiente respeto por eso, así que no tientes a la suerte, te estás volviendo insoportable». Jack siempre fue tan arrogante, convencido de que todo debía salir como él quería. Nunca reflexionó sobre sí mismo ni cuestionó sus acciones. Cansada de ese ir y venir sin sentido, dije rotundamente que eso era desafortunado, que el niño del que estaba hablando ya se había ido ayer antes de las 3 de la tarde. La línea quedó en silencio por un momento y luego oí a Jana Monroe gritar en estado de shock. Jack debió haberla empujado a un lado porque lo siguiente que supe fue que se dirigía a la oficina de asuntos civiles. Irrumpió 30 minutos después, todo su cuerpo oliendo a cigarrillos y alcohol, con los ojos inyectados en sangre ardiendo de ira, y rugió preguntando qué había hecho. Retrocedí para poner distancia entre nosotros y lo despedí con un gesto casual, preguntándole de qué había que tener miedo si ya tenía a su amante a su lado, una que una vez lo había abandonado, no menos que él, y dije que yo era una santa. Jack espetó que no pasaba nada, que había ascendido a Jenny porque era capaz y estaba calificada, y que por qué siempre tenía que pensar lo peor. Intentó calmarse pellizcando el puente de su nariz con frustración, como si yo estuviera siendo irrazonable. Justo entonces, un par de transeúntes abrieron la boca para instarnos a reconciliarnos, pero los interrumpí con frialdad enumerando el apartamento de la fábrica, las manchas de lápiz labial en su camisa y los conjuntos a juego que casualmente parecían de pareja, y le pregunté de que lo había acusado injustamente. Jack se congeló, incapaz de responder, aunque no tardó mucho en recuperar la compostura. Con voz cargada de desdén se burló diciendo que yo había matado a su hijo por un malentendido y preguntó cómo podía ser tan cruel. No respondí, podía decir lo que quisiera, ya no me importaba, y en cuanto a Jana Monroe ni siquiera valía la pena mencionarla. Jack dijo que no pasaba nada entre ella y él, que yo era demasiado sensible y sacaba las cosas de proporción, con un tono tan santurrón que me puso la piel de gallina. Mi dolor y mis crisis nerviosas eran, según él, simples problemas que yo causaba sin razón, aunque nadie lo sabía mejor que yo, incluso si Jack aún no la había engañado por completo, pues su tolerancia hacia los constantes avances de Jana Monroe era innegable y agradecía su atención, cada mirada y cada sonrisa. Después de todo, ella fue su primer amor, la que no pudo tener en su juventud, y su adulación alimentaba su ego haciéndolo sentirse poderoso. Solté una risa fría y dije que supongo que lo había herido, pero que ya había firmado los papeles del divorcio, así que le hacía pensar que le debía algo y por qué debería seguir criando a sus hijos, que era de día y qué clase de ensoñación estaba teniendo. Saqué el acuerdo de divorcio asegurándome de que fuera visible y Jack se congeló instantáneamente cuando la realidad lo golpeó de lleno, miró los papeles y, con el rostro en blanco, preguntó si realmente había hecho eso,
a lo que respondí con calma y firmeza que sí, preguntando por qué debería sacrificar mi vida solo por un niño, por qué trabajar hasta los huesos por alguien que ni siquiera me respetaba y me trataba como si fuera inútil, recordándole que yo solía trabajar como diseñadora en la fábrica textil, ganaba más de $100 al mes con comisiones y que la mitad del dinero de sus startup había venido de mí, que lo dejé todo por él y mirara a dónde me llevó. Y preguntándole qué me daría a cambio. Él murmuró que ahora lo estaba culpando, frunciendo el ceño y completamente desorientado, negándose a ver cualquier culpa en sí mismo. Sentí una repentina ola de agotamiento. Aparté la mirada. Entregué los papeles al personal y pregunté en voz baja si no debería culparlo, si no podía olvidar a Genam y Roy y aún así se casó conmigo incluso cuando estaba embarazada, cuando no podía comer y me hundía en una tristeza inexplicable, y aún así se enredó con ella, la llevó a su compañía y la puso justo frente a mí solo para fastidiarme, preguntándole si no creía que había ido demasiado lejos y estaba siendo cruel. Incapaz de contenerme más, bajé la cabeza y comencé a llorar. Los sollozos se llevaron el peso sofocante de mi pecho y por primera vez me permití liberar todo lo que había estado conteniendo. Jack pareció sobresaltado. Dudó como si quisiera dar un paso adelante, pero mis pasos de retirada lo detuvieron, y finalmente levanté la cabeza, con lágrimas aún surcando mi rostro, y le dije en voz baja que solo me dejara ir, que verlo aferrarse así era absolutamente repugnante. Jack, siempre orgulloso y egocéntrico, al oírme decir eso llegó a su límite, su expresión se torció en una mueca de desprecio y escupió venenosamente que adelante con el divorcio, que quien se echara atrás primero era un cobarde. Los procedimientos terminaron rápidamente y en minutos sostuve el certificado en mi mano, mientras el rostro de Jack permanecía tormentoso al girarse y alejarse sin mirar atrás. Observé su figura alejarse un momento antes de bajar la mirada y caminar en la dirección opuesta. Después del divorcio me fui con $50,000 y el apartamento de la compañía en el que había estado viviendo Jenny y Andrew, y aunque la idea me disgustaba, la propiedad valía mucho más que el efectivo y, años después, cuando los precios inmobiliarios en Cantón se dispararon, ese apartamento me haría ganar una pequeña fortuna. La noticia de mi divorcio se extendió como la pólvora por la fábrica textil. Jana Monroe fingió no darse cuenta y se negó a mudarse, así que no discutí y contraté a un grupo de hombres para ayudarla a mudarse, y cuando sus pertenencias comenzaron a amontonarse en el patio regresó corriendo con una blusa blanca y una falda negra ajustada, casi perdiendo la cabeza al ver el desorden, gritando que no tocaran sus cosas y que llamaría a la policía, pero los hombres la ignoraron y la apartaron como si nada. Les dije que se detuvieran, pero Jenny gritó furiosa. Y cuando la mayoría de sus cosas ya estaban afuera salí del dormitorio con postura serena y la miré a los ojos, diciéndole suavemente que ya no era la amante y que era hora de seguir adelante. Ella tembló de ira y dijo que no era una amante, que no había pasado nada entre Jack y ella, que era inocente. Sonreí levemente con tono burlón y pregunté si así lo llamaba y por qué me calumniaba, a lo que respondió con voz temblorosa de indignación, completamente humillada y actuando como una muñeca de porcelana a punto de romperse, pero no me conmovió y me burlé preguntando que si no era la amante entonces por qué vivía allí. Al oír eso, los vecinos comenzaron a susurrar y justo entonces alguien dijo que Jack estaba allí. Los murmullos se calmaron cuando apareció desaliñado, con barba descuidada y olor a cigarrillos y alcohol, y me preguntó en tono bajo si todo eso era realmente necesario mientras se ponía de inmediato del lado de Jenny, lo que me revolvió el estómago. Jenny, que me miraba con odio, fue contenida por Jack, me miró con una extraña curva en los labios y habló como siguiéndome la corriente, y Jack se volvió hacia ella con tono suave diciendo que le encontraría otro lugar mejor, mientras me lanzaba una mirada desafiante. No me molesté en mirarlo y vi a Jenny sonrojarse y sonreír dulcemente, agradeciéndole con una voz empalagosa, lo cual me dio asco. Así que murmuré que si querían acurrucarse fueran a hacerlo a otro lado y no ensuciaran mi vista. Yo misma me encargué de que Jenny fuera expulsada ese día, con sus pertenencias arrojadas sin ceremonias. Jack se fue con ella, pero antes me lanzó una mirada ilegible, mezcla de ira y algo más. Cuando la noticia de mi divorcio se extendió, mis padres exigieron que me reconciliara con Jack, incluso amenazándome con repudiarme. Mi padre sermoneó que todo matrimonio tiene altibajos y que no podía hablar de divorcio cada vez que me enojaba, y mi madre suspiraba sin parar, hasta que exploté preguntándole a mi madre si sabía que Jack todavía estaba enredado con su ex, Andrew. Ella se divorció y él inmediatamente corrió hacia ella, todo ansioso y feliz. Después de todo lo que hizo para humillarme, ¿por qué debería tener que soportarlo?
El rostro de mi madre se desvaneció, pero murmuró, pero no pasó nada, ¿verdad? Jack dijo que solo estaba pasando por un momento difícil y que él le estaba ayudando, y mientras estabas embarazada se aseguró de que tuvieras la mejor comida y el mejor descanso. Siempre te ha tratado bien, en comparación con la mayoría de las mujeres, estás viviendo una buena vida. Su voz se suavizó mientras continuaba, Loen, a veces tienes que hacer la vista gorda. No todo tiene que ser tan blanco o negro. No necesitas hacer tanto alboroto por eso. Suspiró profundamente, con una expresión llena de preocupación. Tu padre y yo nos estamos haciendo viejos. En el futuro, las únicas personas en las que podrás confiar serán nuestro Jack y tu hijo. Entonces mi padre, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló, el matrimonio no es un juego, Lauren. Si hay una oportunidad de reconciliarse, entonces hazlo. Creo que ese chico todavía se preocupa por ti, de lo contrario, no habría venido aquí a hablar con nosotros. Todavía nos trata como a sus suegros. Al ver a mis padres, me di cuenta de que habían caído completamente en el acto de Jack, tal como lo habían hecho en mi vida pasada. Ya no me quedaba paciencia para la persuasión y dije firmemente, es imposible. Ya he terminado con ese hombre. ¿Cómo podría empezar de nuevo con él? Todos saben que no se puede recuperar el agua derramada. En mi vida pasada me faltó el coraje para actuar, siempre estaba dudando, demasiado blanda, demasiado indecisa, y eso me costó todo. Si después de revivir mi vida elegía el mismo camino, humillándome voluntariamente de nuevo, entonces merecería cualquier miseria que se me presentara. Desde que dejé mi trabajo debido al embarazo, Jack me había menospreciado, comparándome con otras mujeres y tratándome constantemente como una especie de adorno que se veía obligado a mantener. Dependía económicamente de él mientras mantenía a su ex a un lado, quería la configuración perfecta, estabilidad en casa mientras disfrutaba de la emoción en otro lugar, como si pensara que podía tenerlo todo. Sabía que después de mi divorcio los vecinos se reían de mí a mis espaldas. No se preocupen, les dije con una sonrisa burlona, me iré de Cantón en un par de días. No tendrán que verme más, ojos que no ven, corazón que no siente. Había decidido irme a Pekín. No solo me permitiría liberarme completamente de Jack, sino que también salvaría a mis padres y a mi cuñada de la tensión constante que mi presencia causaba. En mi familia extendida había una tía que se había casado y se había mudado a Pekín, así que no estaría completamente sola. Compré un billete de tren para la mañana siguiente y arreglé el alquiler del apartamento que le había reclamado a Jenna Monroe. No le conté a nadie sobre mis planes de salida de Cantón. Cantón era una ciudad llena de oportunidades durante su auge económico y sabía que no podía irme con las manos vacías. El día antes de partir fui a la fábrica textil para vender al por mayor algunos diseños nuevos de ropa y llevarlos conmigo a Pekín. Busqué a mi amiga más cercana de la fábrica, a Sang. Cuando escuchó sobre mis planes, fue la única que no intentó disuadirme. Desde que Jack había ganado dinero en los negocios, todos me culpaban por nuestro divorcio. No sabes lo afortunada que eres, decían. Eres inútil, ni siquiera pudiste retener a tu esposo. Sin embargo, Hassan simplemente dijo, así es como se supone que debe ser. Solo esas pocas palabras me dieron un coraje inmenso. Ella tenía razón. Yo solía ser intrépida, dispuesta a intentar cualquier cosa. Finalizamos nuestro acuerdo comercial, con Hassan acordando cobrar el alquiler en mi nombre, y me dirigí a un supermercado cercano para recoger suministros para el viaje. Allí, inesperadamente, me encontré con Jack. Estaba comprando cigarrillos, rodeado de sus amigos aduladores que lo seguían como sombras. Jack, ¿de verdad te vas a casar con Jenna Monroe?, bromeó uno de ellos, empujándolo con una sonrisa burlona. Todo el mundo habla de ello. Al oír eso, la mano de Jack se congeló a medio movimiento mientras recogía el paquete de cigarrillos, su rostro se oscureció y su voz se volvió aguda. ¿Qué tonterías estás diciendo? No pasa nada entre nosotros. Notando su mal humor, otro chico de cabello amarillo trató rápidamente de suavizar las cosas. Sí, exactamente. Esa mujer ya se casó una vez, no es lo suficientemente buena para ti, Jack. Desafortunadamente, sus palabras tocaron una fibra sensible. El rostro de Jack se retorció y, sin previo aviso,
pateó con fuerza la espinilla del chico de cabello amarillo. ¿A quién demonios estás llamando de segunda mano?, gruñó. No me malinterpretes, Jack, no me refería a ti, tartamudeó el chico, tratando de dar marcha atrás al darse cuenta de lo que había insinuado. Su expresión cambió mientras tanteaba las aguas con cautela. Entonces, Jack, ¿planeas volver con Lauren? Jack no respondió, pero tampoco lo negó. Los ojos del chico se abrieron de sorpresa. Sabes, Jack, Lauren en realidad es bastante genial. Es hermosa y sabe cómo manejar una casa. Volver juntos no sería tan mala idea. Escuché que todavía no ha encontrado trabajo. Si te presentas ahora, cuando está en su punto más bajo, probablemente podrías recuperarla fácilmente. Antes de que Jack pudiera responder, otro amigo, un hombre con una camisa floreada y el pelo peinado hacia atrás, interrumpió con una mueca. ¿Reconquistarla? ¡Qué tontería! Eres demasiado ingenuo. No mimas a las mujeres así o simplemente te pisotearán. Jack, déjala sufrir un poco. Cuando haya tenido suficiente, volverá arrastrándose por su cuenta. Jack encendió un cigarrillo, dio una calada lenta y asintió con la cabeza, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Tienes razón. Una vez que se haya saciado de dificultades, volverá a mí. Tengo tiempo para esperar. Pagaron sus cosas y se fueron, todavía riendo y charlando. Me quedé escondida en la esquina viéndolos alejarse, mis labios se curvaron en una sonrisa amarga y sarcástica. A la mañana siguiente, antes del amanecer, agarré mi maleta y me dirigí a la estación de tren. Después de días de viaje, finalmente llegué a Pekín una semana después con la ayuda de mi tía y empecé a instalarme en mi nueva vida. Alquilé una pequeña casa en un callejón cerca de la de mi tía y comencé a vender ropa en el mercado. Aunque era agotador, no faltaban los negocios en Pekín, la ropa y los pequeños accesorios del sur eran populares allí y todo mi stock se agotó en 2 semanas. Cuando finalmente recuperé mis costos y comencé a obtener ganancias, llamé a Hassan y le pedí que me enviara un nuevo lote de los últimos estilos en tren. Al escuchar lo bien que se vendía la ropa en Pekín, Hassan estaba emocionada. Después de que terminamos la charla de negocios, de repente cambió de tema, su voz se volvió alegre. Lauren, ¿has oído hablar de Jack, Jenny y Ro? Sorprendida por la mención de esos nombres, me quedé congelada por un momento. En los días ocupados desde que dejé Cantón, rara vez pensaba en el pasado, incluida mi vida anterior. Después de todo, la gente necesita vivir en el presente. Me habían dado la rara oportunidad de comenzar de nuevo y no podía permitirme quedar atrapada en agravios pasados ni hundirme en la autocompasión. Bajando la mirada, pregunté a medias, no, ¿qué pasó? Al escuchar mi pregunta, el instinto chismoso de Hassan se activó y dijo emocionada que, después de que me fui, Jana Monroe intentó convertirse en la verdadera jefa de la compañía de Jack e hizo todo lo posible para seducirlo, pero por alguna razón Jack la mantuvo a distancia, ni caliente ni frío. Luego intentó drogarlo y el plan le salió por la culata. Jack la despidió en el acto y ella terminó en el hospital. Jenny perdió su trabajo, arruinó su reputación y ahora se esconde en casa avergonzada. Se lo merece. Hassan hizo una pausa antes de continuar con un tono preocupado. Y una cosa más. La compañía de Jack ha estado cambiando su enfoque recientemente. Escuché que planea trasladar las operaciones a Pekín. No sé con quién está conectado, pero parece tomarse en serio la expansión aquí. Si no quieres involucrarte con él otra vez, debes tener cuidado. Entendido. Gracias, Hassan, respondí después de colgar. No pude evitar suspirar, qué desastre. Nunca me gusta asumir lo peor, pero conociendo a Jack, no había forma de que esto fuera una coincidencia. Debió de haber escuchado sobre mi paradero a través de mis padres, pero lo que no podía entender era por qué se negaba a dejarme ir. ¿Era porque su orgullo no podía soportar perder contra mí? Era invierno en Pekín, hacía un frío glacial, la nieve cubría las calles y comencé a vender ropa de invierno, chaquetas de plumas y abrigos de algodón que estaban de moda. No quería lidiar con comentarios de amigos o familiares, así que decidí no regresar a Cantón para el año nuevo. En su lugar, envié 300 yuanes a mis padres para las vacaciones la mañana del día de año nuevo. No instalé mi puesto, en cambio, mi tía, que disfrutaba de sus pequeños lujos,
insistió en arreglarme. Llevaba un suéter de cuello alto gris claro debajo de un abrigo negro, combinado con jeans azul oscuro y botines. Mi cabello estaba recogido en un moño sencillo que dejaba al descubierto un pequeño tramo de cuello pálido, y mi rostro tenía un toque ligero de maquillaje suave y natural. Finalmente, mi tía cambió mis aretes por unos pequeños pendientes de perlas y dio un paso atrás para admirar su trabajo. El dinero no lo es todo, sabes que estás en la flor de tu vida, no desperdicies tu belleza, dijo satisfecha. Si tuviera tu edad, me arreglaría todos los días, no como tú, corriendo todo el tiempo con esos chándales monótonos. Todavía tienes el mejor gusto, tía, respondí con una sonrisa mientras me envolvía una bufanda alrededor del cuello. Para apaciguarla tuve que admitir que con su toque me veía refinado y seguro, mucho mejor de lo habitual. Fue después de salir de una tienda de ropa cargado con bolsas de prendas nuevas cuando me encontré con Jack. No lo había notado al principio, pero era difícil ignorar su mirada fría y aguda. Me detuvo en seco, enviando un escalofrío a través de mí, como si me hubieran rociado con agua helada. La calle a nuestro alrededor quedó en silencio y, en segundos, él se acercó y agarró mi muñeca con fuerza. Luché, pero su agarre era implacable. Los ojos oscuros de Jack me escanearon de pies a cabeza y su rostro se ensombreció mientras se burlaba. ¿Todo vestido así? ¿A quién intentas impresionar? ¿Y sonriendo tan brillantemente? Es muy gracioso cómo se te cayó la cara en el momento en que me viste. ¿Qué te disgustó tanto? Déjame ir, dije, mirándolo fríamente, pero su mirada solo se volvió más peligrosa, como si estuviera listo para destrozarme. Estaba realmente enfurecido. Esta vez dejé de resistirme y me quedé quieto, esperando en silencio a que se calmara. Después de un momento, la compostura de Jack regresó, aunque apenas, extendió la mano y me levantó el rostro obligándome a mirarlo a los ojos. Su voz era baja, casi suplicante. Loen, me arrepiento de haberme divorciado de ti. Ya no me importa el niño, si nos volvemos a casar, puedes decidir si quieres más hijos o no. Si quieres trabajar, te apoyaré completamente, cualquier cosa que quieras, estaré de acuerdo. Escuchar tales palabras. La boca de Jack se había sentido como un milagro en mi vida pasada. Incluso cuando hice una fortuna con acciones y la invertí en una tienda de té con leche, él me despidió llamándome ingenua. La sola visión de él ahora me llenaba de disgusto. Giré un poco la cabeza, conteniendo la ira que burbujeaba dentro de mí, y finalmente dije con voz tranquila, Jack, ya estamos divorciados. No somos nada el uno para el otro ahora, no hagas esto más difícil, debería seguir adelante. Pero no puedo, dijo obstinadamente. Sus ojos se detuvieron en mí mientras su nuez de Adán se movía. Loen, déjame empezar de nuevo. Sé que hice tantas cosas mal en el pasado, pero nunca quise traicionarte. Jana Monroe fue un momento de estupidez, una forma de satisfacer mi ridículo orgullo. Ya no me importa, la despedí, juro que nunca volverá a aparecer frente a ti. Me casé contigo porque me gustabas, no por ninguna otra razón. Lo miré por un largo momento antes de hablar. Mi voz era firme pero fría. Ya sea que te arrepientas o no, ya no importa, ya no te amo, Jack. Un matrimonio sin amor es solo un cascarón vacío. Durante más de 20 años viví como una viuda. 2 vidas de un matrimonio vacío ya fueron suficientes. Antes de que pudiera responder, una voz suave rompió el tenso silencio. Loen. Me giré para ver a James parado en la esquina de la tienda con su hija de 4 años. Lily, la niña, que sostenía una tira de espinos confitados, me vio y chilló de alegría. Papá, es la tía Loen. Soltó su mano y corrió hacia mí. James la detuvo rápidamente, con su rostro cálido y tranquilo como siempre. La expresión de Jack se torció de inmediato. Sus ojos oscuros parpadearon con algo afilado y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Así que de eso se trata realmente. ¿Tienes a alguien nuevo, Loen? ¿Me estás rechazando por un hombre de segunda mano? ¿Preferirías ser madrastra? ¿Qué tan tacaña puedes ser? Sus palabras cortaron como un cuchillo afilado y cruel. Respiré hondo, levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. Con voz firme dije, tienes toda la razón. Prefiero ser la madrastra de otra persona, tener los hijos de otra persona, antes que volver contigo o tener a tu hijo de nuevo. Los ojos de Jack se oscurecieron aún más. Mi respuesta lo golpeó donde más dolía, atravesando su orgullo. Sintiendo su vacilación,
Aparté sus dedos de mi brazo uno por uno y retiré su mano. El camino de regreso con James y Lily se sintió un poco incómodo. Después de un momento de silencio, finalmente hablé con un tono más ligero. Ese era mi exmarido, ahora es un poco inestable. Dije esas cosas para que se fuera, así que no lo tomes en serio, está bien. Me di un golpecito en la frente torpemente para explicar la situación. James se rió suavemente con su sonrisa gentil. No te preocupes, no me lo tomé en serio. Sonreí, sintiéndome un poco más a gusto. Había conocido a James a través de su hija Lily, y no fue hasta más tarde que supe que era profesor universitario, uno de los jóvenes más prometedores de la zona. Se comportaba con una calma y una elegancia erudita, como un caballero sacado de un libro. Si no hubiera sido por el divorcio causado por el deseo de su esposa de irse al extranjero, su familia de 3 probablemente habría sido feliz junta. Perdida en mis pensamientos, no noté que James me miraba como si dudara en decir algo. No fue hasta que Lily salió corriendo a comprar un juego de agujas de tejer a un vendedor cercano cuando sentí que James se detenía a mi lado. El pequeño callejón estaba lleno de risas de niños que resonaban en las paredes cubiertas de nieve. James de repente se giró hacia mí y dijo en voz baja, Loen, sobre lo que dijiste antes. Antes de que pudiera terminar, me quedé sin aliento. Oh, está nevando de nuevo. Extendí la mano, dejando que los delicados copos de nieve cayeran en mi palma. El frío me mordió la piel, pero no pude apartar la mano. ¿Sabes?, murmuré, no fue hasta que llegué aquí que vi la nieve por primera vez, blanca hasta donde alcanzaba la vista, pintando una escena sacada de un sueño. Parpadeé y luego me giré hacia James con una sonrisa. Por cierto, me mudaré pronto. Compré una pequeña tienda con viviendas en la calle Juan y planeo administrar mi negocio allí. Además de visitar a mi familia, probablemente no volveré mucho por aquí. Miré a Lily, que jugaba cerca, y agregué en voz baja, es una niña dulce, pero los niños pueden ser descuidados. Asegúrate de que tú y tu familia mantengan un ojo en ella, no se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día. James, inteligente, captó el significado detrás de mis palabras al instante. Tras una larga pausa, apartó la mirada y miró hacia Lily con una leve sonrisa. Entonces te deseo éxito de antemano, que tu negocio florezca. Gracias por los buenos deseos, respondí con una leve sonrisa. Caminé hacia Lily, me agaché y metí un sobre rojo en el bolsillo de su abrigo. Después de despedirme rápidamente, regresé al patio de mi tía. Solo entonces dejé escapar un largo suspiro de alivio. Dentro, mi tía estaba reclinada en una mecedora escuchando la radio y, al oírme entrar, giró la cabeza con una sonrisa. ¿Te divertiste hoy? Justo ahora la señora Lee vino y me dijo que te vio caminando de regreso con ese joven James de al lado. Antes de que pudiera decir algo más, agité las manos defensivamente. No es así. Solo nos encontramos en el camino de regreso y Lily estaba con él. Al ver mi expresión nerviosa, mi tía suspiró profundamente y no pudo resistirse a opinar. Loen, para alguien que ha estado divorciada, James es una gran elección. Sí, tiene una hija de 4 años, pero Lily se porta bien y realmente le gustas. No tendrás que preocuparte por llevarte bien con ella. He vivido aquí durante más de 30 años y conozco a la familia de James. Sus padres son razonables y el propio James es un buen hombre, con un carácter sólido. Eres una mujer, no hay necesidad de cargar el mundo sobre tus hombros. Piénsalo, ¿no? Sabía que mi tía tenía buenas intenciones. Después de todo, la mayoría de las personas aún tenían puntos de vista limitados sobre el matrimonio y las relaciones, mucho menos abiertos de mente de lo que serían 20 años después, y tenía razón. Lily era una niña dulce, pero convertirme en la madrastra de alguien no era algo que pudiera aceptar. No quería sonar demasiado dura, especialmente porque su consejo venía de un lugar de amor, así que me senté a su lado, pasé mi brazo por el suyo y le hablé con suavidad pero con firmeza. Tía, no importa lo bien que estén James y su familia, estar con él significaría comprometerme. Frunció el ceño, claramente confundida, y decidí ser aún más clara. Digamos que me caso con James, no importa cuánto le guste a Lily ahora, James siempre tendrá que equilibrar su relación conmigo y con su hija. Siempre habrá fricciones, grandes o pequeñas. No creo que alguna vez pueda competir con un niño y, honestamente, no querría. Soy una tía egoísta, no tengo esa naturaleza abnegada. Ser madrastra no es para mí. Criar a un hijo ya es bastante difícil, y lo es aún más cuando el niño no es tuyo.
Dudé un momento antes de continuar, y la madre de Lily no la abandonó. Solo está en el extranjero. ¿Qué pasará si un día regresa? ¿Cómo reaccionarán James y Lily? No pueden dejarla ir. ¿Dónde me dejaría eso a mí? He visto suficiente de amores de luna de miel y primeros amores para durar toda una vida, y no quiero ser parte de eso. He aprendido mi lección y pasaré de ese lío. Muchas gracias. Mi tía parecía querer seguir discutiendo, pero apoyé la barbilla en mi mano y dije con una sonrisa: tía, volver a casarse siempre ha sido complicado. Si te casas con alguien mejor, te domina. Si te casas con alguien peor, la gente dice que te estás conformando. Soy una mujer de negocios. Calculo los costos mejor que nadie. Nunca he pensado en casarme de nuevo. El matrimonio no es el único camino para una mujer y no lo necesito para demostrar mi valía. Tengo dinero, propiedades y cerebro, y no me falta amor. ¿Por qué me ataría? Al oír esto, mi tía finalmente se rindió, aunque suspiró profundamente. Dijo: eres terco como una mula, lo sabes, pero había un toque de alivio en su voz, como si pudiera ver lo realizado que ya estaba. Me dio una palmadita en la mano y sonrió levemente. Después de esa conversación, me lancé a expandir mi negocio. Dejé de jugar a lo pequeño y comencé a hacer crecer una empresa de ropa legítima. A medida que mi negocio florecía, Jack inevitablemente reapareció tratando de abrirse camino de regreso a mi vida, pero no importaba lo persistente que fuera, ya me había alejado mucho de su alcance. Nunca le di a Jack una mirada amable. No importaban los trucos que hiciera, ya fuera fingir estar borracho y susurrarme cosas dulces o jugar la carta de la lástima conmigo. No era más que un payaso, un acto ridículo en el mejor de los casos. Las heridas que había infligido eran reales, incluso si las cicatrices sanaban, las marcas seguían ahí. No creía en espejos rotos siendo reconstruidos, creía en el karma, al ver cómo cambiaban las tornas hasta el final. ¿Por qué debería perdonarlo solo porque derramó algunas lágrimas y murmuró lo siento? ¿Por qué debería fingir que nunca pasó nada, viendo la creciente frialdad en mis ojos? Jack finalmente detuvo su persecución implacable y cambió a un enfoque más suave, pero para cuando gané suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida, me fui a una ciudad de tercer nivel, compré una villa con un jardín extenso y me instalé en una jubilación tranquila y pacífica. Quería distanciarme por completo de Jack. Después de todo, mientras me quedara en casa, no tenía forma de molestarme, y por eso lo ignoré durante 20 años. Cuando cumplió 45, a Jack le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada. Yacía en su cama de hospital, frágil y débil. Su familia no pudo evitar llamarme, pero nunca contesté el teléfono, ni siquiera cuando el médico anunció su muerte. Dije que no lo perdonaría y lo decía en serio. Cumplí esa promesa durante toda la vida. En el pasado alternativo, después de que se supo que mi hijo y yo nos habíamos caído por las escaleras y habíamos muerto, Jack y su hija Annie corrieron a casa. La habitación estaba en penumbra cuando Annie entró, y lo primero que vio fue a Jack acunando mi cuerpo sin vida, su rostro como una máscara de locura. Loen, deja de fingir, ¿no es esto lo que querías? Ya estoy en casa, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esto? Si no hubieras tenido tanta fuerza de voluntad, si no hubieras dejado de preocuparte por mí, si no hubieras actuado como si no te importara nada, nunca habría intentado provocarte con Jenin. Andrew Jack gritó, su voz ronca como si tratara de convencerse a sí mismo tanto como a cualquier otra persona. Incapaz de soportarlo más, Annie lo empujó y se paró protectoramente sobre mi cuerpo, lo miró con puro disgusto. Mi madre está muerta, ¿para quién estás montando este espectáculo? Eres repugnante, como mi madre siempre decía que eras. Las lágrimas brotaron de los ojos de Annie mientras ahogaba sus palabras. Su voz temblaba de furia. Cuando estaba viva, todo lo que quería era que tú la trataras con el respeto que se merecía como tu esposa. ¿Pero qué hiciste? Pasaste tus días coqueteando y susurrándole cosas dulces a tu preciosa alma gemela. No me digas que no fue intencional, porque la rompiste por completo. Si no fuera por mí, si no hubiera tenido miedo de que tú y esa mujer me lastimaran, te habría dejado hace mucho tiempo y habría vivido una vida mejor sin ti. La voz de Annie se quebró de dolor, pero no había terminado. Se arrancó los brazaletes de jade de las muñecas y los puso frente a Jack. ¿Ves estas cicatrices?, gritó señalando las marcas débiles pero profundas que aún estropeaban su piel.
Se hizo esto a sí misma después de que yo naciera. Depresión posparto, daño nervioso, ¿y qué estabas haciendo entonces? Te burlabas de ella por ser irrazonable, por ser vergonzosa, por no saber cuál era su lugar. Te dijo que no se sentía bien, pero nunca te importó, ni una sola vez. Tú y todos los demás la pisotearon. Jack abrió la boca como para decir algo, pero no salió ningún sonido, solo podía quedarse allí parado, con los labios temblando. Annie rompió a llorar, las lágrimas corrían por su rostro cada vez que Jack intentaba acercarse. Ella arremetió contra él, mordiendo y pateando, haciendo todo lo posible para mantenerlo alejado, como si quisiera destrozarlo en su dolor. Después del entierro de Loen, Jack cayó en una espiral de alcoholismo. 3 años después, incapaz de seguir el ritmo, le entregó la empresa a Annie, su única hija. Nadie se atrevió a cuestionar su autoridad, ella era el alma de Jack. Después de todo, los miembros de la junta que no aprobaban sus decisiones no podían hacer nada más que tragarse su orgullo y permanecer en silencio. Una vez que Annie tomó el control, no perdió el tiempo y reestructuró audazmente la empresa, haciendo cambios radicales. Primero cortó lazos con Genim y Rose. La empresa retiró todas las inversiones y anunció públicamente que nunca volverían a cooperar debido a la grave contaminación de los materiales de construcción. La incipiente empresa de Jenny, de apenas 1 año de antigüedad, no pudo sobrevivir a semejante golpe sin el apoyo de Jack. Ningún cliente estaba dispuesto a correr el riesgo de trabajar con ella. Los salarios dejaron de pagarse, los empleados se rebelaron y Jenny se encontró luchando desesperadamente por obtener opciones. Jenny finalmente apareció en la puerta de Jack rogando por ayuda, pero antes de que pudiera decir mucho, Annie irrumpió, abrió la puerta de una patada y abofeteó a Jenny en la cara. Soy la cabeza de la familia Carter ahora, ¿entiendes eso, Ciceo? Siempre te enorgulleces de ser una mujer independiente y lúcida, ¿no? ¿Qué pasó, señorita fuerte y capaz? ¿Perdiste tu fuerza en el momento en que perdiste a un hombre? El sarcasmo agudo de Annie golpeó a Jenna Monroe como un látigo antes de que pudiera siquiera reunir una defensa. Annie señaló a Jack y continuó, qué lástima, aunque solo es un anciano sin poder real ahora. Si realmente quieres casarte con él, adelante. Después de todo, ya me he hecho cargo de la empresa y, gracias a todos esos suplementos nutricionales que mi madre le dio a lo largo de los años, perdió su capacidad de tener hijos hace mucho tiempo. Me estarías haciendo un favor si lo cuidaras gratis, como su hija, estaría encantada. Las palabras de Annie cayeron como un rayo, el rostro de Jenny palideció y Jack solo pudo dejar escapar una risa amarga y sin humor. Así que ella nunca me creyó, pensó, su expresión se retorció cuando el peso de sus errores lo golpeó de repente. Murmuró para sí mismo que se había convertido en una broma, confiar en ella habría sido como confiar en un cerdo para trepar a un árbol. Annie sonrió fríamente y le dio la espalda. Lauren había influido profundamente en las decisiones de vida de Annie. Al final, eligió no casarse nunca. Incluso cuando decidió que quería un hijo, fue a un banco de esperma, seleccionó un donante con genes excepcionales y crió al niño por su cuenta, y así cada uno vivió su propia versión de la felicidad. Sin embargo, Jack pasó sus últimos años en silenciosa desgracia. Annie lo trasladó a la villa de Lauren, donde se le permitió moverse libremente por todas partes excepto por la habitación de Lauren. No te lo mereces, se lo dijo rotundamente cuando lo pidió. Incluso su solicitud de ser enterrado junto a Lauren cuando llegó el momento fue rechazada de plano. Ya has disgustado a mi madre toda una vida, no hay forma de que te deje contaminar su camino a la reencarnación. Jack murió con arrepentimiento en su corazón, pero por razones desconocidas abrió los ojos un día para encontrarse de nuevo en su juventud. La línea entre el sueño y la realidad se desdibujó, pero una cosa estaba clara, Loan estaba viva. Era tan vibrante, tan radiante, incluso más cautivadora que cuando la conoció por primera vez, pero esta vez las cosas eran diferentes, ya estaban divorciados, su hija no existía y su relación era fría en el mejor de los casos. Jack pensó que si la trataba con genuino cuidado y sinceridad, si le mostraba cuánto había cambiado, ella lo perdonaría. Pero incluso cuando enfermó de cáncer de pulmón, cuando la quimioterapia lo redujo a un cascarón vacío, Loan permaneció indiferente, nunca se ablandó, nunca vaciló. Fue solo entonces cuando Jack finalmente entendió que Loan lo odiaba de verdad y profundamente.